Ya tenemos la convocatoria de España B para este verano y se confirma la total presencia de talentos jóvenes. Vamos a analizar esta convocatoria donde hay muchas ausencias, pero también muchos jugadores que no nos esperamos ver en esta lista. ¡Al lío! Queríamos talentos jóvenes españoles para esta convocatoria y nos lo han dado por completo. España B será un equipo de talento joven que servirá de sparring para esa selección absoluta en la preparación del Eurobasket y que tendrá amistosos propios durante agosto y finales de julio. Antes de analizar un poco la convocatoria, de analizar un poco los posibles roles de los jugadores, las ausencias, que también quiero hacer un poco hincapié en ellas, me gustaría que te suscribieses a este canal, le dieses un me gusta al vídeo y me comentes abajo qué te ha parecido esta convocatoria, si crees que deberíamos haber llevado incluso más talento joven, si se te ha quedado corta, si te hace falta alguien de los tres ausentes que hablaremos ahora. Y nada, sin más dilación vamos a hablar un poco de la convocatoria, que hay mucho, pero mucho que explicar. Una lista con múltiples ausencias que a todos nos duele, como por ejemplo la de Mario Sainz-Supéry, Izan Almansa o Adaimara. Aunque ausencia de talentos jóvenes no vamos a tener durante la preparación del Eurobasket. Una mezcla de talentos con presencia en Estados Unidos junto a jóvenes talentos que han disputado competiciones FEP, todos siendo dirigidos por un entrenador élite como Jaume Ponsarnau. Tengo mucha intriga por ver a muchos de estos jugadores en los amistosos y estoy seguro de que más de uno tendrá más ganas de ver a esta España B que a la propia absoluta durante la preparación del Eurobasket. Bueno, pues vamos a empezar un poco hablando de las ausencias, que yo creo que es importante hacer un poco de hincapié y pensar en por qué no han ido. Scariolo habla de que tanto Izan como Adai como Mario Sainz-Supéry se estaban pensando en ello, incluso yo creo que a lo mejor Mario o Izan incluso para la absoluta, pero que al final por tema de logística, por tema de fechas, no se ha podido concretar con ello. Yo entiendo que ellos han mirado un poco más por sí que por la selección española. Por ejemplo, Izan ahora va a tener un Summer League en verano con la NBA, donde se ganará un puesto, o a lo mejor lo eligen en el draft y pues en el draft pues decide hacer esa pretemporada con su equipo de NBA. Adai, ya hemos visto, habló el otro día en Movistar que no le habían aceptado el visado a Estados Unidos, que no había empezado la pretemporada con Michigan, que se lo iban a dar dentro de 2 semanas, es decir, dentro de 2 semanas tendrá el visado para poder empezar la pretemporada y supongo que querrá hacer una muy buena pretemporada con su equipo para tener minutos el año que viene, que es lo que yo creo que a él le importa después de estas 2 temporadas que se ha quedado en blanco. Mario, por su parte, pues pienso o quiero creer que ha sido también por llegada a la NBA, a la NCAA, donde no sabes realmente, todavía no se ha confirmado ni el equipo en donde va y aunque suena muchísimo Gonzalo y parece que está casi confirmado, pero querrá hacer una muy buena de pretemporada con el equipo, entrar en dinámica, un poco conocer dónde va a estar, ¿no? Imagino que esos tres jugadores, esos tres casos, pues ha pesado más la decisión de pensar en ellos mismos más que en una posible llegada a la selección. Tanto Izan como Mario ya habían probado lo que era estar con la selección absoluta, por lo cual tampoco veo mal, porque no veía a ninguno de los dos yendo a la convocatoria definitiva al Eurobasket. Adai sí que me da bastante pena, porque yo creo que habría sido muy bueno verlo en dinámica de selección, ver un poco cómo se maneja en esas cotas, ¿no? Hablar de Adai en la preconvocatoria de la selección absoluta o incluso verlo siendo uno de los líderes de la selección española B. Pero bueno, sinceramente no se ha podido dar. Creo que también ellos querían estar con la selección española, pero han sido un poco egoístas. No quiero decir que sean jugadores egoístas, simplemente de que también son contextos diferentes, contextos de llegar a una nueva franquicia, de llegar a nuevas universidades y también pues querer integrarse bien. Álvaro Folgueira, ya lo hemos hablado, que ha tenido momentos, ha tenido tiempo para integrarse con su equipo, con su entrenador, con sus compañeros, y pues ha tenido la suerte de poder irse de vacaciones con la selección, pero ya haber tenido un contacto previo con su universidad. En cambio, estos jugadores, Adai no lo ha hecho todavía por su visado y Mario Sainz-Supéry pues todavía no lo ha hecho porque ni se ha confirmado dónde va a jugar. Izan está esperando a la NBA, algo bastante normal. Y no sabremos el caso de Hugo, ¿no? Que yo creo que Hugo también será uno de esos jugadores que yo creo que sí que contará con él, porque Hugo puede que sea uno de esos fijos para la convocatoria definitiva de Sergio Scariolo, pero habría que pensar un poco también en si a Hugo lo seleccionan en el draft y hay una franquicia que lo quiere muchísimo, pues a lo mejor Hugo piensa que debe estar el verano preparando esa posible llegada a la NBA con su equipo. También quería un poco hacer hincapié en los roles, ¿no? Que yo creo que muchos pues vemos esto y todavía no sabemos ubicar en dónde va cada jugador o qué puede aportar cada jugador. Yo aquí los tengo
por posiciones, he puesto bases, escoltas, aleros e interiores, porque yo creo que en el interior habrá mucha movilidad entre ellos. Bases tengo Álvaro Cárdenas y Rafa Villar, que yo creo que van a ser esos titulares, o el que no sea titular sea sexto hombre. Cárdenas siendo un jugador más ofensivo, que yo creo que puede aportar muchísimo a la generación de juego de este equipo, que le da fluidez de juego también al equipo. Es algo muy importante tener un base así, que no es tan egoísta, que busca más el pase que generarse para él mismo. O sea, es un jugador que puede hacerlo muy bien de esa posición de base puro. Rafa Villar siendo un base, yo creo que también para la dirección del juego muy bueno, pero más corte defensivo. Yo creo que Rafa, la energía que pone, esa lateralidad de piernas, siendo un jugador que es muy, pero que muy bueno en la parcela defensiva, puede ayudar muchísimo. Y pues Guillem Ferrando siendo ese tercer base que puede tener bastantes minutos también, porque yo creo que se jugarán todos, o sea, jugarán todos los minutos posibles. Y Guillem pues siendo un base un poquito más estilo ofensivo, también dirección de juego, con a lo mejor más carencias que los otros dos, pero bueno, sí que creo que esos tres bases serán los tres que liderarán. También podemos meter ahí a Lucas Langarita, que puede hacer de uno también, lo hemos visto. No sé si a lo mejor Isaac Nogués siendo un corte diferente, ¿no? Uno que pueda subir el balón, pero sobre todo que se dedique a defender al mejor jugador exterior. Pero bueno, yo los tengo como escoltas. Yo a Isaac Nogués lo tengo como un corte muy defensivo, o sea, como un especialista defensivo de este equipo, de esta selección española B, donde creo que se hará cargo del mejor talento ofensivo del equipo al que se enfrente esta selección española B. Lucas Langarita, al contrario que Isaac Nogués, un talento muy ofensivo, con muy buena mano, capacidad para subir el balón, que juega el pick and roll muy bien, pero que en defensa a lo mejor puede fallar un poco más. Y yo creo que serán más o menos esas dos piezas en el escolta bastante importantes. Y Lucas Marí un poco complementando a estos dos jugadores, porque Lucas Marí para mí es un corte defensivo, pero que también puede hacer muy buenas cosas en ataque, sobre todo siendo ese jugador que puede tener bastante eficiencia de tres, con ese tiro, tiene buena mano, es verdad que puede ir para adentro, que puede jugar muy bien también el pick and roll, que puede subir el balón, pero creo que será un poco ese jugador que a lo mejor sí que dé mucho a nivel defensivo, pero en el tema ofensivo pues esté apartado y solo que le lleguen los balones y tenga que meter los tiros desde fuera, que yo creo que será un poco su rol. Y parece que bastante bien en la posición de escolta, con tres jugadores que son bastante diferentes el uno del otro. Isaac Nogués siendo ese defensivo, Lucas Langarita siendo más ofensivo y Lucas Marí siendo un poco el intermedio entre los dos. Ni tan bueno defensivo como Isaac, ni tan bueno ofensivo como Lucas, pero siendo una buena conexión, un buen nexo entre las dos parcelas, tanto la ofensiva como la defensiva. Para mí en los aleros es donde yo creo que tenemos los jugadores más parecidos, porque para mí Rubén Domínguez y Jordi Rodríguez son dos excelentes tiradores. Rubén para mí es un mejor talento defensivo que Jordi, que es la principal carencia. Sí que es verdad que Jordi a lo mejor tiene más alcance por cuerpo, por físico, pero para mí Rubén está más preparado para defender en la élite que Jordi. Y luego Millán Jiménez, que sí que es verdad que se puede complementar muy bien y que es más diferente de los otros dos, porque es un jugador que sí tiene buena mano, pero donde yo creo que Millán es más importante es que es un jugador que es un nexo, es un pegamento de equipo, es un jugador que puede defender a un pedazo de nivel, quizás de los aleros el que a lo mejor más preparado esté para defender. Luego también es notable la creación de juego, que a pesar de ser un alero, si tú le das el balón es capaz de crearte muchísimo. Buen tiro, como te digo, buen tiro a media distancia, entrada con contacto. Este año ha crecido muchísimo en Obradoiro en primera FEP. Y nada, Michael Caicedo, que sí que yo creo que es ese alero que es más corte defensivo, que sí ha mejorado también muchísimo, sobre todo en su cesión a Francia, ha mejorado mucho el tema del tiro exterior, donde yo creo que se ha hecho un poquito más eficiente y que a partir de ahí pues veremos un poco lo que le puede entregar este equipo, pero sí que creo que de los aleros es el más corte defensivo, mientras que Millán Jiménez es un poquito más completo que los otros dos. Rubén Domínguez es de los dos tiradores el más completo y Jordi pues sí que tiene una pedazo de mano, pero a lo mejor puede tener más carencias que por ejemplo Rubén. Pero son cuatro aleros que yo veo bastante complementarios. Sí que Rubén y Jordi son los dos más parecidos, los dos jugadores más parecidos por estilo de juego, pero bueno, también tenemos muchas cosas buenas que aportar y yo creo que no hemos visto absolutamente todos los jugadores, y a lo mejor nos sorprende alguno en alguna faceta que no esperábamos. Luego de interiores sí que aquí hay un batiburrillo de jugadores que los podemos meter en el 4, en el 5, y el primero de ellos para mí es Baba Miller. Baba Miller yo creo que empezará jugando de 4 por ese alcance que tiene, porque es un jugador que puede incluso
incluso subir el balón porque puede jugar bastante el 1 contra 1, puede jugar por fuera, pies quietos, entrada canasta. Yo creo que puede hacer mucho daño como 4 como defensor. Es un jugador que en el mismatch también puede hacer mucho daño porque se puede quedar incluso con jugadores exteriores. Álvaro Folgueira siendo un poquito más 5 que Baba Miller, este año incluso ha jugado bastante más de 5 que Baba Miller en su universidad. Álvaro también es un alcance impresionante, un jugador que en defensa también es un protector del aro bastante bueno, que en el mismatch también puede hacer mucho daño porque tiene muy buena lateralidad de pierna, es un jugador bastante ágil, bastante eficaz. Luego en ataque no es tan creador de canastas como sí que lo Baba Miller, pero sí que en el 1 contra 1 puede hacer cosas. Sobre todo su mano desde fuera es impresionante, un jugador que desde el pick and roll y el pick and pop puede hacer muchísimo daño. Y luego interiores más distintos de ellos, para mí es David Gómez, el jugador cedido del Real Betis, que estaba cedido en Estia Menorca, que es un jugador con buena presencia en defensa y con un ataque más intrigante, que no sabemos a lo mejor cómo puede integrarse en la élite, porque este año es verdad que le hemos visto dando un salto respecto a sus anteriores años. Esta cesión le ha venido muy bien para mejorar un poco, sobre todo en la parcela ofensiva. Para mí en defensa tiene muy buena presencia, pero en ataque sí que es verdad que es más intrigante, es un jugador que a lo mejor tiene muy buenos movimientos, pero que no sabemos cómo va a integrarse muy bien en la élite, y yo creo que va a ser el jugador del interior más intrigante de todo. Para mí Owen Aquino, que es un defensor excelente, y es verdad que le falla un poco el hecho de que no pueda tirar de fuera, pero yo creo que sí que puede jugar como 5, ese 5 anclado. Además es un jugador que para no parecerlo, porque tiene un físico impresionante y parece que solo sabe jugar el pick and roll con alley-oop, pero es un jugador que si le das el balón en bombilla te puede jugar el 1 contra 1, también te puede sacar el balón afuera, o sea, tiene muy buenas lecturas de juego y puede hacer muchísimo daño. Es un 5 diferente, que no es tan abierto como los otros jugadores, que sí que creo que tienen buena mano de 3, o bueno, Aquino no tiene tanta buena mano de 3, pero sí que puede hacer muchísimo daño dentro de muchas maneras diferentes. Luego para mí está pues el jugador que yo creo que todos estamos esperando, que era la sorpresa, que es Greito Sobor, un jugador que sí, que está mejorando su tiro de 3, pero donde realmente él puede hacer daño es como 5, peleón, y además en 1 contra 1 con espacio, jugando ese ISO, ¿no?, como lo llaman los estadounidenses, ese aclarado rápido, puede hacer muchísimo daño, y yo creo que es su punto fuerte. En defensa sí que no sabemos cómo le vamos a ver, además es un jugador que no está integrado con cómo se juega en Europa, va a tener que aprender muchísimo de Jaume Ponsarnau y va a ser muy interesante verlo. Y para mí una de las sorpresas que yo creo que va a ser súper útil para esta selección española B es Guillermo Díaz Graham, que es un jugador que puede jugar como 4, como 5, que tiene muy buena mano, que es verdad que en ataque te puede hacer muchísimas buenas cosas porque puede ir tras botes, es un jugador que en el 1 contra 1 también es bastante capaz, pero el problema que le veo es la defensa, que a lo mejor en defensa sufre bastante más en comparación a estos Baba Miller, Álvaro Folgueira, Greito Sobor o Buenaquino. Puede sufrir bastante, pero bastante más, sobre todo con el tema físico, donde es verdad que es muy alto, llegando a medir más de 2,11, pero con un físico pues bastante flaco, en donde le pueden echar bastante la pintura, y que con un 5 duro de los que podemos ver de República Checa o de Portugal, pues pueden hacer bastante daño en pintura, pero aún así es un jugador que en ataque te puede resolver, te puede hacer muchas cosas, te puede abrir espacio, y es un jugador bastante, pero que bastante interesante, sobre todo para jugar el pick and pop, que yo creo que es lo que mejor se le da. Visto esto, para mí yo tengo un quinteto titular que yo creo que va a dar igual el quinteto titular porque van a jugar todos los minutos y se van a intercambiar, pero sí que sí tengo que hacer un quinteto titular con lo que hay. En la posición de base tengo muchas dudas, pero lo que hemos visto de Rafa Villar a mí me ha encantado, pero como quiero ver a Álvaro Cárdenas, porque todavía le tengo muchas dudas de cómo se va a integrar en la élite, lo meto como uno titular. Si entra Rafa Villar, no creo que haya problemas, porque Rafa además está muy experimentado en ACB y este año lo que hemos visto ha sido sobresaliente o notable como mínimo. Isaac Nogués en el 2, yo creo que hace falta un talento defensivo, y creo que Isaac puede hacer mucho daño en todos los partidos que juegue, y creo que ha mejorado muchísimo, y la afición española se merece ver cómo ha mejorado este chaval en los últimos meses en Estados Unidos. De 3 he puesto a Rubén Domínguez, que me parece de los 3 que hay más completo, en el hecho de que es un tirador excelente, ya lo hemos visto en ACB, y además en defensa me parece un notable jugador, un óptimo, o sea, no lo llamaría un pedazo de defensor, pero sí que con el físico que tiene y cómo esa lateralidad de piernas y cómo asume esa energía en el cuerpo para intentar parar al rival en defensa, pues me parece quizás un defensa más capaz que Jordi Rodríguez, por ejemplo, si lo tengo que comparar con otro jugador. Y en el 4 y el 5 pues te va a mirar a Álvaro Folgueiras, pero cualquiera puede jugar en el 4, cualquiera puede jugar en el 5. De hecho, los dos han jugado de 5 y los dos han jugado de 4 en sus universidades, y no me parecería para nada raro ver un primer partido con Baba de 4 y el segundo partido con Álvaro de 4. O sea, no me parecería nada raro,
porque los dos han jugado las dos posiciones y son características bastante similares. Quizá Baba tiene más presencia en el interior que Álvaro, pero Álvaro sí que es verdad que ha jugado más de 5 y yo lo veo un jugador también bastante más capaz, o sea, un jugador... Baba sí que lo veo en el 1 contra 1 tras bote que puede hacer más cosas, mientras que Álvaro lo veo más fijo, un jugador que puede jugar el rol, que puede jugar el pop desde dentro, que puede incluso postear porque tiene más movimientos en el poste que Baba, a pesar de que Baba a lo mejor tiene más físico o aparenta tener más físico. Y sí que bueno, los dos para mí los dos son complementarios, uno puede jugar en el 4, otro en el 5 y viceversa, que yo creo que van a ser los dos bastante capaces de hacerlo bastante bien. Nada, esto ha sido un poco el análisis de la convocatoria y ahora voy a hablar de qué va a pasar con esta selección B durante el verano, qué van a jugar y cómo creo que van a jugar. El martes 5 de agosto y el jueves 7 de agosto tendremos la oportunidad de ver a nuestros jóvenes talentos en acción ante Portugal y República Checa en la ciudad de Málaga. Hay que pensar que son chicos jóvenes que deberán conocerse y competir con la presión que supone defender la camiseta de la selección y competir ante profesionales que ya llevan meses preparando concentraciones para competir en el mayor de los escenarios de Europa. Pues con eso lo único que quiero es quitar un poco de presión, porque creo que ya he visto muchísima presión, que estos últimos meses ya incluso hicimos un vídeo en el que dije que no iba a haber un partido entre selección A y selección B, porque sería meterle tanto presión a los jóvenes como presión al equipo de la absoluta, por si pasase algo raro, que no dijésemos este jugador es mejor que este, ¿por qué no te ha llevado a este en vez de a este? Creo que hay muchísima presión con esta selección B, que parece que tiene que ganar todos los partidos y tiene que jugar excelentemente. Son jugadores jóvenes que van a empezar un poco, incluso algunos van a debutar profesionalmente hablando, porque la universidad todavía no se considera el baloncesto profesional, aunque paguen como profesionales y jueguen en una liga donde muchos acaban como profesionales, no se considera una liga profesional. Muchos van a debutar contra jugadores profesionales y los van a meter juntos sin haberse preparado. Portugal es un equipo que va a jugar el Eurobásquet. O sea, te quiero decir, es un equipo que va preparado, que ha jugado a las ventanas, que se conocen entre sí. Estos chavales muchos se conocerán, serán amigos porque son todos jóvenes, casi todos de la misma quinta, cambian un año arriba, un año abajo. Pero hay que tener en cuenta que va a ser muy difícil, que esto no está hecho para que ganen, ellos no buscan ganar, ellos buscan el aprendizaje, el integrarse un poco a esa metodología que tiene la familia, de conocerse, de conocer el sistema, cómo van a competir en los próximos años, porque son el futuro de nuestro baloncesto español. Y con esto quería quitar un poquito de presión, ¿no? Porque veo ya mucha gente pues entusiasmada con que este equipo pueda jugarlo todo, pueda ganarlo todo, y sí, van a tener 2 partidos amistosos en los que presumiblemente van a competir al máximo. No creo que ni República Checa ni Portugal vayan a ganar de paliza a España B, porque son talentos impresionantes y como te digo, en 1 o 2 años quizá los veamos ya jugando con la selección española, porque son talentos impresionantes, son talentos de futuro. Y nada, sí que quería un poco eso, meter más tranquilidad. Es una pedazo de selección. Creo que España B es un total acierto por parte de la federación, ya lo dije en el vídeo cuando se creó esta iniciativa. Hacía falta para todos los talentos jóvenes. Muchos decían que también no solo iba a haber talento joven, sino que también iba a haber algún jugador que se cayese de la lista que iba a entrar aquí. Hemos visto que no, que lo que quieren aquí es llegar al talento de futuro y meterlo en esta selección, en esta convocatoria, y ver un poco, integrarlo con la selección absoluta, que hagan de sparring y que mejoren unos con otros, ¿no? No solo que la selección absoluta se prepare mejor para el Eurobásquet, sino que algunos de estos jugadores aprendan de los mejores jugadores de España, que son los que van a ir al Eurobásquet, que son los que irán en la lista de Sergio Scariolo. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Como te digo, suscribirse al canal, que es muy importante, darle un me gusta al vídeo, y sobre todo que lo que quiero es que me comentéis qué os parece tanto la convocatoria como esta iniciativa y un poco las expectativas que tenéis, que ya os digo que expectativas... Espero que tengáis expectativas en el juego, espero que tengáis expectativas en ganas de ver a estos chavales, pero no pongamos expectativas en ganar, no pongamos expectativas en pensar que este equipo debe ganar, debe jugar el mejor baloncesto que hayamos visto en España en los últimos años, porque este equipo está hecho para aprender y para foguear a estos talentos jóvenes, lo cual es una iniciativa impresionante, pero hay que tener cauta con estos chavales que son muy jóvenes. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.